Psalm 68. Shalom, amados príncipes y princesas de Yahweh, con ustedes Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México. Bajo el ministerio profético Yahweh Elión. Nos encuentras en YouTube y en Telegram. En la descripción del video encontrarás los enlaces. Hoy quiero compartir contigo un mensaje titulado Ecumenismo, para lo cual te pido que por favor vayamos al libro de Ezequiel capítulo 22, del versículo 25 al versículo 26. Te leo en el nombre de Yahshua y dice de la siguiente manera: Hay conspiración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Amén. Y antes de iniciar a desarrollar el tema, me gustaría describirte lo que significa la palabra conjurar. Es invocar la presencia y la manifestación de algún espíritu o ser sobrenatural. Y hoy quiero compartir contigo la historia de una profeta en particular y de otra profeta en singular. Y recuerdo que era el verano de aproximadamente 2 décadas atrás, cuando un par de amigas mías, la francesita y la psiquiatra, recién acababan de llegar a la ciudad provenientes de Costa Rica. Habían ido a un congreso, al cual recuerdo perfectamente que en su momento me habían invitado, pero al consultar a mi Elohim, él me prohibió que les acompañara. Así que les comenté a mis amigas que en esta ocasión no me iba a ser posible acompañarles, pero que estaría muy expectante de su regreso. Y justo al regresar, la psiquiatra realizó una carne asada en su residencia y nos invitó. Y me dijo: Elsie, me encantaría que por favor vinieras a mi casa y nos acompañaras. Venimos muy contentas del viaje a Costa Rica, del congreso, y traemos material nuevecito que aún ni siquiera sale el tiraje al mercado. Claro, le respondí a la psiquiatra, con mucho gusto estaré ahí el fin de semana. Y cabe mencionar que la psiquiatra es excelente anfitriona y el asado que nos convidó era sencillamente excelente. Y justo al terminar de comer y mientras nos encontrábamos ya en la sobremesa en el interior de la residencia, ella sacó un libreto muy particular y me dijo: Elsie, me encanta cómo lees, así que te vamos a dar a ti el honor de que tú nos leas este libreto que nos acaba de regalar la profeta que ves en pantalla, de su nuevo libro que está por sacar al mercado, y esto en agradecimiento por las ofrendas que le depositamos. Ajá, les dije a mis amigas, tanto a la francesa como a la psiquiatra. Con la cantidad de ceros que acostumbran elaborar sus cheques, era obvio que la tal profeta mínimo le regalara el libreto del tiraje del libro que está por sacar al mercado a la brevedad. Ellas simplemente se sonrieron, pensando que mi comentario había sido un halago para ellas. Y ya sentadas en la mesa y teniendo a mi lado una deliciosa taza de café y un exquisito postre, abrí el libreto y empecé a leer. Y leí la primera hoja, y la segunda hoja, y la tercera hoja, y me paré. Y le dije a la psiquiatra: discúlpame, amiga, ya no puedo continuar leyendo esta herejía.
Y ella un tanto sorprendida, al principio sonriendo y después viendo mi cara de seriedad, ella también se puso seria y me preguntó, ¿cómo dices? Dije que lo lamento mucho y que ya no puedo continuar leyendo esta herejía. Y la francesa ipso facto se paró de la mesa y me preguntó, ¿cómo te atreves a llamar hereje a la tal profeta? A lo que yo respondí, yo no la he llamado hereje, tú eres quien la ha llamado hereje, yo solamente dije que no podía continuar leyendo esta herejía. Y es que mientras empecé a leer la primera página, la segunda y la tercera, mi Elohim me dio una visión y revelación. Y mi Elohim me mostró que esta persona que se autonombra profeta no es otra cosa sino una satanista, una de las 6 esposas de Satanás. Y además es una hechicera. De profeta, esta mujer no tiene nada, repliqué. Acto seguido, mi amiga la psiquiatra se paró de la mesa y me pidió que por favor me retirara de su casa, a lo que yo respondí, con mucho gusto. Y estando aún un poco turbada por la visión que mi Elohim me había dado, me dirigí hacia la cochera donde tenía estacionado mi coche, me monté en él y le dije, vámonos Junior, aquí ya no tenemos nada que hacer. Y al llegar a la caseta de vigilancia del fraccionamiento le dije al guardia, por favor dame de baja de tu lista de accesos porque ya no más volveré a este lugar. Y tan pronto salí de la colonia privada en donde vivía mi amiga la psiquiatra, y al sentirme libremente sobre la vía pública, empecé a dialogar con mi Elohim. Y todavía iba temblando de la visión que mi Elohim me había dado y del incidente que se acababa de suscitar en la casa de mi amiga. Así que le dije a mi Abba Kadosh, Señor, lo que me acabas de mostrar en visión es sumamente grave. Y es que vi a la tal hechicera que se autonombra profeta subir a un lugar alto, y ahí donde se encontraba en ese lugar alto, en esa montaña, junto con un séquito de unas 5 a 6 personas, estaban haciendo sacrificios a su Dios, al enemigo de nuestras almas. Me refiero a Hasatán. Y al momento que estaba teniendo la visión, también mi Elohim me estaba diciendo que ella practicaba la hechicería, el satanismo, y que seguía siendo en ese momento una de las 6 esposas de Hasatán. Y recuerdo que a partir de ese momento, el incidente, la visión y la revelación de mi Elohim lo guardé en mi corazón. Y conforme fueron pasando los años, mi Elohim me fue mostrando que ella era parte de un numeroso grupo de apóstatas pagados por el Vaticano, un grupo de profetas, de cantantes, de apóstoles y de sacerdotes, literalmente hablando, un grupo de conspiradores católicos y precursores del ecumenismo, tales como Cash, como Maldonado, como Méndez, como Witt, como Jim, como Palau, como Dólar, como Roberts, tales como Gándara, como Velázquez, tales como Hebel, tales como Romero, tales como Corson, tales como Rodríguez. En fin, amados, la lista es simplemente infinita. Un verdadero plan maquiavélico del enemigo en contra del pueblo de Elohim que ha sido planeado desde siglos atrás. Y aunque nosotros en nuestra era solamente conocemos a este grupo de personas, en siglos pasados habría otro grupo de personas. De todos estos en su origen católicos, algunos hechiceros, otros satanistas, otros herejes y en general apóstatas, precursores del ecumenismo, que es el movimiento antimesías que promueve la unidad de todas las religiones existentes. Y es esto lo que estas personas han venido promoviendo. El ecumenismo que pretende unificar a todas las religiones en una sola, tales como el Islam, el cristianismo, el hinduismo, el catolicismo,
el budismo, etc. Y es menester, amados príncipes y princesas de Yahweh, que abran los ojos y se percaten de este gran engaño. Porque hoy en día, en la actualidad, el cristianismo se ha visto muy enlazado con este movimiento que está adquiriendo cada vez más adeptos a nivel mundial. Es decir, esta unión ecuménica está tomando a través de los años cada vez más fuerza. Y este grupo de herejes y apóstatas sabe perfectamente que en su mayoría quienes más los apoyan son precisamente los cristianos evangélicos. Y muchas de estas uniones ecuménicas es justamente decirle y darle la bienvenida a toda clase de herejías y doctrinas fuera de cordura y fuera de lo preestablecido por Yahweh en su Torá. Amados príncipes y princesas de Yahweh, debemos entender que Yahweh Elión es un Elohim celoso con sus hijos y que evidentemente Él no desea que nos unamos a las tinieblas, sino al contrario, Él nos ha venido mostrando toda la verdad precisamente para que seamos apartados de este engaño satánico. Y es necesario que este remanente Kadosh no se una con este grupo de ecuménicos, que no le dé la espalda al Elohim de gloria. No despertemos a celos a nuestro Elohim, adorando a dioses ajenos. No provoquemos a ira a nuestro Elohim, practicando abominaciones, ni sacrificando a los demonios, ni mucho menos subiendo a los lugares altos a hacer sacrificios al enemigo, como en este caso en particular realizaba este tipo de sacrificios la tal profeta. Es necesario, amados príncipes y princesas de Yahweh, que se percaten que existen hoy en la actualidad no solamente cantantes, sino también pastores y otros que se autonombran apóstoles, que se han unido a este movimiento ecumenista y aún se han atrevido algunos de ellos a realizarlo públicamente. Tales como Palau, quien elogió públicamente al Papa, tales como Corson, quien se atrevió a comentar que el actual Papa es un medio por el cual se puede llegar a Dios, una gran blasfemia. Tales como el argentino Hebel, que se atrevió a comentar públicamente que, entre comillas, hay algo de Dios en que el actual Papa haya quedado elegido. Tales como Adrián Romero, que dijo acerca de la Iglesia Católica: no tengo nada en contra de los católicos, yo siempre leo lo que escribe el Papa y estoy de acuerdo con él, aseveró. Tales como Samuel Rodríguez, un pastor de Asambleas de Dios que promovió fuertemente el evento ecuménico Together, donde predicó y dicho evento fue creado por el Papa. Tales como Cash, reconocido pastor de una de las iglesias más grandes del mundo, quien dijo: nuestra iglesia no discrimina a nadie y confieso que todo lo básico que aprendí de Cristo fue en una iglesia católica. Nunca he sido un cristiano anticatólico, al contrario, he sentido su amor incondicional, afirmó. Tales como el WIT, y es que si existe un pastor que más ha apoyado los eventos católicos ecuménicos es precisamente este WIT, y siempre ha negado ser ecuménico, pero permanece en todos los festivales creados por el Vaticano. Y la lista, amados príncipes y princesas de Yahweh, es infinita e innumerable. Hay una gran cantidad de ecuménicos hoy en día, ecuménicos disfrazados de cristianos, ecuménicos disfrazados de hijos de Elohim, que han entrado encubiertamente en el rebaño para enseñar herejías, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y doctrinas de demonios, y aún se atreverán a negar a nuestro Elohim que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y claramente la Escritura dice que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Salid de en medio de ellos, pueblo mío,
dice Yahweh Elión, y no permitáis que por avaricia hagan mercadería de vosotros con palabras fingidas. Porque sobre todo este grupo de ecuménicos ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que, amado príncipe y princesa de Yahweh, debemos resistir firmemente al falso ecumenismo, a esa falsa unificación religiosa que están promoviendo los precursores de la apostasía. Y no pases por alto que el catolicismo romano, el papado y sus superhechiceros sacerdotales han sido el enemigo perpetuo de los hijos de Elohim, y ha venido siendo un enemigo tan hábil, lo suficientemente hábil para identificar nuestras debilidades, y ha venido formulando métodos a lo largo de los siglos mediante los cuales hacer caer en su trampa a todos los creyentes de Yahweh. Y es que el mayor cambio táctico ocurrió en el Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965, al declarar oficialmente que Roma estaba ahora dispuesta a ecumenizar con hindús, con musulmanes, con budistas y con cualesquiera otra religión. De entre las religiones paganas, el ecumenismo con los musulmanes es de particular importancia. El Vaticano ha declarado oficialmente que la Iglesia Católica Romana tiene el mismo Dios y la misma fe de Abraham que tienen, por ejemplo, los musulmanes. Y hemos visto cómo desde la época del Papa Juan Pablo II, Roma se ha dado a la tarea de cooperar y unificarse con el Islam. Y en meses recientes, el actual Papa Francisco ha estado haciendo todo lo posible porque se unifiquen todas las religiones mundiales, es decir, ha estado en pro del ecumenismo, promoviendo la unidad de todas las religiones existentes. Huid de en medio de ellos, pueblo mío, dice Elohim. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. Psalm 68. To him who rides upon the heavens, ancient heavens, blessed be our God. Behold, he's sending out his mighty voice, blessed be our God. Hey.